Una partícula inicia su movimiento en la posición x igual a 3 metros. Halla a. Su desplazamiento total. B. La distancia recorrida. Adicionalmente nos da un dato de la velocidad versus el tiempo. Observemos que aquí la velocidad va cambiando. En el primer tramo en estos 2 segundos, de 0 a 2, durante 2 segundos, la velocidad es de 10 metros por segundo positivo. Pero en el siguiente intervalo de tiempo, en los siguientes 2 segundos, de 2 a 4, la velocidad aumenta a 20 metros por segundo positivo. Y en los 2 siguientes segundos, de 4 a 6, la velocidad es igual a menos 40 metros por segundo, ¿ya? Entonces hay una velocidad negativa. Esto significa que el móvil va a cambiar de trayectoria. Ya vamos a hacer un gráfico para representar cada uno de estos intervalos de tiempo y ver cómo es que se desplaza. Empezamos dibujando su posición original. Vamos a dibujar el eje de las X y ubicamos la partícula. ¿Ya? Vamos a poner que por aquí esté el punto 0. Nos dice el problema que la partícula inicia su movimiento en la posición x igual a 3 metros. Eso quiere decir que está a la derecha, más o menos por aquí. Entonces debe estar más o menos por aquí. En esta posición se encuentra la partícula inicialmente. Como su velocidad al inicio es positiva, ¿ya? Durante 2 segundos su velocidad es de 10 metros por segundo. Todo este tiempo la partícula se mueve hacia la derecha y eso durante 2 segundos. No sabemos cuánto ha recorrido durante esos 2 segundos, así que vamos a determinar esa distancia que ha recorrido aplicando la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo. Podemos aplicar esta fórmula porque durante esos 2 segundos la velocidad no cambia, ¿ya? Observemos en nuestro gráfico que la velocidad es de 10 metros por segundo. Es constante, no cambia. Entonces, no hay problema, podemos aplicar la fórmula. En lugar de velocidad ponemos 10 y en lugar de tiempo ponemos 2. La distancia sería 10 por 2, 20 metros, ¿no? Bien, entonces veamos que la distancia es de 20 metros por segundo. Lo que significa que su posición debe ser de 23. Ya debe estar en la posición 23. 20 más 3, 23. Eso durante los 2 primeros segundos. Pero después, en los 2 siguientes segundos, su velocidad está cambiando. Ya cambia a más 20. Entonces vamos a hacer de nuevo un gráfico para ubicar la partícula después de 2 segundos. Y vamos a calcular esa distancia. De nuevo aplicamos la misma fórmula, distancia igual a velocidad por tiempo. La velocidad es de 20 metros por segundo y el tiempo es de 2 segundos. Entonces la distancia recorrida es de 40 metros. Entonces la posición sería 40 más 23, ¿no? Tenemos que sumar la posición donde se encontraba en la posición 23. Sumamos la distancia recorrida, que es 40 metros. Y obtenemos 63. Ahora observemos que para los 2 siguientes segundos la velocidad es negativa, vale menos 40. Eso quiere decir que la partícula va a invertir su movimiento, ya porque tiene ahora una velocidad negativa. O sea que la partícula de esta posición, vamos a hacerlo más abajito, va a moverse ahora en este sentido, ya porque su velocidad es negativa. Y ese movimiento va a ocurrir también durante 2 segundos, ¿no? Porque de 4 a 6 hay 2 segundos. Sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es de 40 y el tiempo es de 2. La distancia que recorre es de 80 metros. Entonces quiere decir que durante 2 segundos la partícula se desplaza 80 metros. Más o menos debe estar en esta ubicación.
Observemos que de 0 a 63 pues hay una distancia de 63. Como queremos 80, quiere decir que ha avanzado aquí una distancia de 80 menos 63 sería 17, ¿no? Entonces quiere decir que avanzó una distancia de 17, así que se debe encontrar en la posición de x igual a menos 17 metros. Listo, entonces ya tenemos la posición inicial de la partícula, donde partió, en la posición x igual a 3, y tenemos también la posición final de la partícula, en x igual a menos 17. Ahora ya podemos responder las preguntas del problema. En la pregunta A, lo que nos piden hallar es el desplazamiento total. Entonces, para hallar el desplazamiento total, lo único que hacemos es restar la posición final menos la posición inicial. Sabemos que la posición final es menos 17, ya es el vector de posición, menos 17. Y la posición inicial es 3, ¿no? X igual a 3. Menos 3. Menos 17 menos 3, pues tenemos menos 20. Listo, entonces ya tenemos el desplazamiento total, que es igual a menos 20. En la pregunta B nos piden hallar la distancia recorrida. Bueno, para hallar la distancia recorrida lo único que hacemos es sumar las distancias. Vamos a sumar la distancia en primer lugar cuando su desplazamiento fue hacia la derecha. Aquí tenemos entonces una distancia de 60 metros. Ya, porque tenemos 63 menos 3, pues nos da 60, ¿no? Entonces, entre estos dos puntos hay una distancia de 60 metros. Después tenemos que sumar la distancia que recorrió cuando se movió hacia la izquierda, o sea, esta distancia de aquí, que es igual a 63 más 17. Eso sería 80 metros. Ya, entonces sumamos esos 80 y tendríamos que la distancia total sería de 140 metros, la distancia total. Mientras que el desplazamiento es de menos 20 metros. Muy bien, entonces con eso ya hemos respondido las dos preguntas. Hemos utilizado un método un poco largo para resolver el ejercicio. Ya, ahora vamos a usar un método más corto, basándonos en el gráfico y en las áreas que se forman en la figura que nos dan. Sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo y observen lo siguiente aquí en el gráfico. Aquí tenemos la velocidad en este eje y tenemos el tiempo en este eje. Entonces, si nosotros multiplicamos el tiempo por la velocidad, sabemos que se obtiene la distancia, ¿ya? Entonces, quiere decir que cuando nosotros multiplicamos esas dos dimensiones, estamos hallando el área, gráficamente estamos hallando el área, pero eso equivale a la distancia. Ya, entonces, realmente el área bajo la curva, aquí, aquí y aquí, ya el área que calculemos va a ser la distancia recorrida. A ver, entonces vamos a calcular esas áreas. En el primer gráfico, o en el primer tramo, aquí tendríamos un área de 2 por 10, 20, ¿no? En el segundo tramo, aquí tendríamos que multiplicar 2 por 20, y ahí tendríamos un área de 40. Y en el tercer tramo, en este tramo de aquí, tendríamos que multiplicar 2 por 40, o 2 por menos 40, tendríamos menos 80. Bueno, vamos a considerar el signo ya para poder calcular el desplazamiento.
En el caso de la primera pregunta, para hallar el vector desplazamiento, lo único que hacemos es sumar las áreas, ya pero con su respectivo signo. Entonces, observen que aquí tendríamos 20 más 40, 60, positivo. Menos 80 nos da menos 20. Ya, entonces, tenemos el mismo resultado que hemos obtenido aquí, menos 20. Y para hallar la distancia recorrida, que es lo que nos piden en la pregunta B, simplemente la distancia, no el desplazamiento, pues lo que hacemos es sumar las áreas, pero en este caso el área negativa le ponemos valor absoluto. De esta manera tendríamos 20 más 40, 60 más 80, 140 metros. ¿Sí? Entonces, observemos que tenemos la misma respuesta que hemos obtenido aquí. ¿Sí? De esa manera obtenemos la distancia recorrida. Bueno, y finalmente vamos a remarcarlo. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida? Pues el desplazamiento es el vector que une el punto inicial, este es el punto inicial, con el punto final, ¿sí? Ese es el vector desplazamiento. El desplazamiento es un vector. Mientras que la distancia recorrida es simplemente un escalar. Lo que estamos haciendo es calcular la distancia de la trayectoria del móvil, ¿no? Entonces, en primer lugar, avanzó esta distancia y después avanzó esta otra distancia. Y tenemos que sumar todas esas distancias para hallar la distancia total.